Entonces, qué importante de conocer al Señor, tener claro quién es Él y qué es lo que desea, porque como dice en Efesios, a veces hay vientos de doctrinas que al menos azotan, no sé si nos mueven, pero azotan, ¿no? Ayer por la noche de madrugada debió haber un poco de viento, seguro vosotros también lo sentisteis, y los vientos están, ¿no? La cuestión es que el Señor nos ayude a permanecer. Eso es lo que vamos a tratar en esta tarde. Vamos a tratar unos versículos que cuando me pidió Marcelo si podía traerlos, pensé, digo, uy, qué difícil. Qué difícil, porque cuando uno tiene unos versículos tan conocidos, es difícil compartirlos de una forma fresca, ¿no? O de una manera que sea nueva para las personas que oyen. Entonces, yo creo que, sobre todo el versículo 3, el versículo 5, 6 y aún 7 y 8, madre mía, como joven recuerdo dos momentos en que en campamentos se memorizaba, ¿no? Confía en Jehová o fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Vamos a leer el pasaje entero, Proverbios 3, del 1 al 8, y luego vamos a meditar un poco en él. Vamos a orar primero, vamos a pedir que el Señor nos bendiga al abrir su palabra. Padre, te damos gracias por poder abrir tu palabra y pedimos que tú nos enseñes. Tu Padre, nos transformes a tu imagen, trabajes estas virtudes en nuestros corazones de fidelidad, de confianza, de entrega a tus caminos, que no hayan vientos que nos muevan de nuestra persuasión en ti. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues leemos la Escritura. Hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos, o medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Muy bien, en un principio si podemos ver eso es, sí. Estamos en el contexto de hijo mío. ¿Qué quiere decir? Capítulos, quizás diríamos del 2 al 7, porque el primero, aunque también se repite, pero el primer capítulo es una introducción. Pero luego hasta el capítulo 7, Proverbios está lleno de estas frases, hijo mío. Después volverá a aparecer estas frases en el capítulo 23, 26, 30, ya más adelante. Pero aquí en particular, en estos capítulos, parece que Salomón tiene una sección urgente para su hijo. Y entonces vemos que repite esa frase, ese apelativo de hijo mío, junto con sus exhortaciones. Vemos, como dice en la diapositiva, que en este capítulo hay algunos que han dividido el capítulo en 3, por las veces que se menciona hijo mío. La primera vez en el capítulo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley. La segunda vez en el versículo 11, esta vez ya no trata acerca de la fidelidad a los mandamientos del Señor, sino esta vez trata del castigo. Hijo mío, no menosprecies
el castigo de Jehová. No te canses de que Él te corrija. Hebreos, tomando de la versión griega del Antiguo Testamento, de la Septuaginta, usará la palabra no desmayes cuando seas de Él reprendido. Y el último versículo está el 21, la tercera vez, dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Otra vez vuelve a apelar a su hijo con esa urgencia para que no se olvide de la ley y de los mandamientos. Otra cuestión que vamos a ver en este pasaje, creo que es interesante, sobre todo en el segundo ejemplo, ver un poco cómo es la poesía hebrea. Hemos dicho, y creo que Marcelo también lo repitió, que como la poesía hebrea no es como la nuestra, es mucho más primitiva, y lo que usa normalmente son paralelismos. Pero sobre todo en el segundo ejemplo vamos a ver que eso nos ayuda a definir qué es lo que quiere decir Salomón y evitar que a veces llevemos fuera de su significado algunos pasajes. Por ejemplo, vemos eso, lo que vamos a ver es dos bloques del 1 al 4 y luego del 5 al 7. Y en primer lugar vamos a ver Salomón presentando esta exhortación. Y en segundo lugar yo diría que lo podemos entender como aplicando esa exhortación de que no se olvidara su hijo de su ley y sus mandamientos, pero particularmente en lo que se refiere a nuestra propia opinión, quizás podríamos decir nuestro orgullo. Bueno, obediencia y confianza con perseverancia. Aquí tenemos el primer ejemplo de paralelismo. Fijaos: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y entonces la promesa o la consecuencia, porque largura de días y años de vida paz te aumentarán. Y vuelve un poco a repetir de la misma manera, pero con otros conceptos parecidos: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y otra vez la recompensa o el fruto de esa fidelidad: hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. Dejadme mirar entonces alguno de estas exhortaciones. En primer lugar, fijaos, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. En primer lugar, me llama poderosamente la atención que Salomón hable de su ley. Estoy seguro que habéis oído la palabra Torá, ¿verdad? Refiriéndose a la ley. Pues Salomón aquí dice: Hijo mío, no te olvides de mi Torá. Y dices: ¿perdón? Torá solo hay una. La ley es la ley del Señor, la ley de Moisés que Dios reveló. Pero aquí estamos utilizando estas palabras donde lo que vemos, ¿qué le está enseñando Salomón a su hijo? ¿Está hablando de sus propios caminos? No, está hablando del temor de Dios, de los mandamientos de Dios. Entonces, lo que podemos ver en este pasaje es esa labor de padres, la labor que Dios llama a los padres. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, cuando hay ese pasaje que los judíos llaman el Shema, que es oye Israel. Oye, verbo oír, es eso, es Shema. Entonces, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y entonces después dice: estas palabras las enseñarás a tu hijo cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, y cuando te pregunten les dirás. ¡Fua! ¿No os ha pasado vosotros? Creo que la mayoría de los que estamos aquí, los que están allí no, en el vídeo, pero los que estamos por aquí, ¿no os ha pasado que a veces decís: me quitaría de tantos problemas si no tuviera que, o no transmitiera la fe del Señor?
Como si la educación no fuese suficiente de haz tu cuarto, cepíllate los dientes, estudia, haz tus tareas, para que encima no mientas, no hables mal a tus padres ni a tus profesores. Cree en el Señor, ven a la iglesia el domingo, ven a la escuela dominical, apréndete los versículos. ¿Te has aprendido tu trabajo para la escuela dominical? Parece que son cargas añadidas. Pero es que es nuestra tarea porque conocemos a nuestro Dios y el Señor nos ha dado esa responsabilidad. Así que es lo que vemos aquí en Salomón: hijo mío, no olvides mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. La segunda exhortación dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Es curioso que en Éxodo 34, capítulo 34, versículo 6, después del becerro de oro, después de que se rompen las primeras tablas de la ley, después de que Moisés va delante del Señor y le dice, Señor, no destruyas a este pueblo, si quieres quítame a mí y el Señor dice, no, y dice, déjame ver tu rostro, y el Señor dice, no verás mi rostro, porque no verá hombre mi rostro y vivirá. Dice, escóndete en la peña, pondré mi mano y entonces pasaré delante de ti y verás mi espalda, pero no verás mi rostro. ¿Y os acordáis cuando el Señor pasa delante de Moisés? ¿Qué dice? Jehová, Jehová, grande en misericordia. Vamos a leerlo. No quiero dejarme ni una palabra porque es un pasaje precioso, que Dios mismo dice quién es. Éxodo 34, 6. Y os voy a preguntar algo para ver si estáis conmigo, si estáis despiertos. Éxodo 34, 6. Jehová, Jehová, ¿ves? Me iba a olvidar de esto. Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué quiere decir misericordia y verdad? Estas dos cosas en las cuales Dios es grande. ¿Cómo definiríamos misericordia? Venga, misericordia, ¿cómo? Es muy sencillo. ¿Cómo? ¿Piedad? Realmente no sé por qué en el castellano piedad se ha utilizado para eso, para misericordia. Ten piedad de... Es una pena porque piedad, la piedad, el ministerio de la piedad, es eusebeia, es otra cosa, tiene que ver con el respeto hacia Dios, pero en ese uso es cierto. Misericordia a los demás, ¿qué más podríamos decir de qué es Dios cuando dice que es misericordioso? Quiere decir, alguien ha escrito, benevolente, que ha tomado un compromiso de amor. O sea, Dios es misericordioso, quiere ser bueno con nosotros, con los hombres que Él ha creado. Dios es bueno. Y luego, verdad. ¿Qué significa grande en misericordia y verdad? Pues hablamos de fidelidad, de que Dios lo que dice que es así. Es autenticidad. Cuando Dios refleja o habla de cómo es Él, pues lo debemos tomar como que es la verdad, porque es así. Dios es auténtico. Es leal, nos dice cómo son las cosas. Por eso dice, hombre de verdad, Proverbios, ¿quién lo hallará? ¿Qué habla? ¿Solamente de decir verdad? No, está hablando de fidelidad, de lealtad, de autenticidad. Entonces, dice Salomón, nunca se aparten de ti estos dos elementos que son parte del carácter de Dios. ¿Alguien puede leer, por favor, Oseas 4:1? Oseas 4:1, y lo lee en voz alta, por favor. Oseas 4:1.
Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Muy bien, Dios contiende con el hombre, y ahí está hablando al pueblo de Israel y por extensión a todos los hombres, y dice, contiende con el hombre porque no hay dos cosas. O sea, porque Dios es misericordia y verdad y no la encuentra en los hombres. ¿No dice Primera de Pedro, hablando, recordando Levítico, sed santos porque yo soy santo? Así que nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, en estos pasajes, Salomón lo que está llamando a su hijo es a mantener un carácter como el carácter que Dios ha revelado, de misericordia y verdad. Y para que no se aparten, dice, átalas a tu cuello. De esto tenemos una ilustración preciosa. Creo que fue Marcelo en un estudio que ya mostró lo que eran las filacterias. ¿Os acordáis de lo que son las filacterias? Las filacterias es que los judíos se tomaron esto al pie de la letra. Cuando dice, estas palabras las grabarás en tu frente, en tu mano. Entonces los judíos tienen una cajita que se atan en la frente con unos versículos de la Escritura y se atan en el brazo también otras cintas con unos versículos de la Escritura. Qué curioso, ¿no? Porque Israel lo hizo físicamente, pero su corazón se apartó del Señor. Y dice, átalas a tu cuello. Este atar aparece 4 veces en Proverbios. Aparece capítulo 6, versículo 21, 7, 3, 22, 14 y en el pasaje que estamos leyendo. Es una manera de recordar que el Señor ya utilizó cuando le dijo a Israel, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Significa la necesidad de mantener una fuerte visibilidad de los mandamientos de Dios. Tenlos presente. Me acuerdo de un chico que conducía bastante al día y en su salpicadero de coche tenía orad sin cesar. Y era un chico que hacía muchas cosas, pero entre otras sabías que oraba. Era un chico de oración. Y le gustaba tener eso qué bonito es cuando entramos en casa y vemos un versículo que nos recuerda, nos lo tiene presente. Pues bien, átalas a tu cuello y dice, escríbelas en las tablas de tu corazón. ¿Qué cosa? ¿En el Antiguo Testamento pudo alguien hacer esto? Os pregunto, ¿en el Antiguo Testamento pudo alguien escribir la ley de Dios en su corazón? Claro que sí. No lo sé, yo diría que sí, bueno, lo que quería era hurgaros, provocaros un poco, pero cuando dice el Señor que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que juré a vuestros padres, sino un nuevo pacto. ¿Qué dice? Pondré mis leyes en sus corazones. ¡Buah! El Señor lo hace con el Espíritu Santo. Pero los creyentes en el Antiguo Testamento, yo no voy a decir que no lo hicieron, pero tuvieron trabajo. Nosotros lo que debemos hacer es dejar que el Espíritu Santo escriba esas leyes, dejar que su palabra sea grabada en el corazón para no apartarnos de ella, ¿no? Pues esa es la exhortación, versículo 1 y versículo 3. Hablamos también, cuando hablamos de escribirlas en la tabla del corazón, ¿qué quiere decir? Quiere decir interiorizarlas. ¿Verdad que es diferente? En inglés me acuerdo que hablando con algunos hermanos dice, quiero recitar estos versículos, pero de corazón. Y con eso lo que querían decir es que hay veces que tú
memorizas un versículo y aquello que con el trabajo de memorizar el versículo, como que todavía no lo dominas. Pero llega un momento cuando ese versículo ya es tuyo y cuando lo puedes recitar desde una convicción profunda, interior, lo has asimilado y forma parte de ti. Y sobre todo si pasas por alguna prueba, versículos como tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¡Guau! Esos versículos no solo están en la memoria, están más allá. Entonces es lo que dice aquí Salomón. Mira, para no apartarte de la ley del Señor, procura que su palabra esté asimilada dentro de tu interior, que se escriba, se grabe. ¿Y eso qué te dará? Dos cosas. En primer lugar, habla de largura de días. Esto lo dice la Escritura. Largura de días, una vida larga y abundante, mejor en calidad y en cantidad. Proverbios 9:11, cuando habla de la sabiduría como si fuese una persona, algo que desde hace muchos siglos se ha identificado con Jesucristo, dice, porque por mí, la sabiduría, se aumentarán tus días, años de vida se te añadirán. Y eso lo veremos al final también. Dice, el temor, Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los malvados serán acortados. Y en segundo lugar habla de favor ante los ojos de Dios y de los hombres. Y recordamos esos pasajes, Lucas 2:52, cuando después de decir que el Señor había estado con los fariseos preguntándole y eso, dice, el Señor crecía en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Mantenerse en los caminos del Señor también tiene ese efecto. Primero, por supuesto, hemos de buscar la bendición de Dios. Pero en segundo lugar, también es importante tener buena relación, tener, como dice Pedro, que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. O como meditábamos hace unos días, en lo que está en nosotros, tener paz con los hombres. Ahora, vamos en segundo lugar a otro tipo de poesía. Y esto es lo que le llaman algunos un paralelismo invertido. También tiene otro nombre, pero nos vamos a quedar con este. ¿Qué quiere decir? Pues lo leemos. Confía en Jehová con todo tu corazón, versículo 5. Segundo, esa parte negativa, no te apoyes en tu propia inteligencia o tu propia sabiduría, tu propio discernimiento. Tercero, positivo, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y vuelve a un negativo, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, o también se podría traducir, teme a Jehová y te apartará del mal. Ese temor de Dios, esa sabiduría del Señor. Pero fijaos, el principio y el final, ¿qué es lo que lleva o nos pide? Nos llama a la confianza y a la obediencia. Confía en Jehová y luego teme a Jehová y apártate del mal. Quizás los jóvenes son quienes son más bombardeados en esto, aunque los mayores también. Pero ¿cuántas veces te has preguntado, como Asaf, Salmo 73, que dice que mis pies casi resbalan? Nuestros hijos, después de que salen de nuestra casa, de que intentamos educarles, mostrarles cuál es el camino del Señor, salen fuera, hablan con sus amigos y les cuesta muy poco percibir que hay otro espíritu en sus amigos. ¿No es cierto? Y entonces a veces te puedes preguntar, ¿merece la pena?
¿Me puedo fiar de que lo que Dios dice es así? ¿Puedo poner mi vida en ello? A veces, si estuviéramos jugando a la ruleta, ¿pondrías todas tus fichas en un número? ¿No dice el refranero español de que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta? ¿Vamos a poner todas nuestras vidas en los mandamientos del Señor? Pues eso es lo que nos dice la Escritura. Merece la pena. Es un Dios de misericordia y verdad, y por lo tanto es digno de confianza. Y fijaos cómo nos lo expresa Salomón. Primero dice, fíate o confía en Dios con todo tu corazón. O sea, primero, un corazón no dividido. Hay un versículo curioso que he encontrado hablando de esto de un corazón dividido. Salmo 119, versículo 113, dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. ¿Sabéis qué palabra hay detrás de esta palabra hipócrita? Literalmente es hombre dividido en su mente, hombre que fluctúa, a veces sí, a veces no. A veces personas que justo se han convertido. Recuerdo cuando era joven un chico que se convirtió, y es normal, esto no pasa nada, es normal, que los primeros días viene, a veces está muy a gusto, luego se vuelve y parece que está a gusto con sus amigos del mundo y está más en el mundo que en el Señor, y a veces fluctúa hasta que al final se afirma en las cosas del Señor. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo, ¿qué? Es inconstante en todos sus caminos. Ahora por aquí, quizás no, quizás por aquí, no, ahora por aquí, no, ¿sabes? No, ahora. Y no llegamos a ningún sitio. La sabiduría de Salomón dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Un corazón no dividido. La exhortación negativa es a no apoyarse, es decir, no sostenerse por medio de nuestra propia inteligencia. Es como aquello de, bueno, Señor, yo te he obedecido al principio, pero ahora déjame hacerlo a mí, a mi manera. Es como Pedro cuando después de una noche que no había pescado nada y el Señor había tenido un día de enseñanza y parece que Pedro pensaba, pues es un gran maestro en Israel. Y cuando el Señor le dice, Pedro, echa las redes, dice, bueno, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Pero dice, bueno, en tu nombre echaremos las redes. Y cuando echan las redes y se rompen las redes de tantos peces, ¿qué hace Pedro? Cae a los pies del Señor y dice, apártate de mí que soy hombre pecador. Pedro pensaba que Jesús era un buen maestro, pero que no servía para pescar. Pero el Señor es Dios de cielo y de tierra. Este libro de Proverbios nos habla de las cosas diarias. Cuando los pecadores no te engañen, cuando digan, ven, hagamos una bolsa en común, acechemos sin motivo al inocente, no vayas con ellos. Son cosas de la vida diaria. Y en esas cosas hemos de fiarnos en el Señor con todo el corazón, sin apoyarnos en nuestra propia prudencia. Ahora bien, creo que aquí es un punto donde podemos aprender de ese paralelismo de los hebreos. Fijaos, si tomamos que Salomón estaba escribiendo en esta estructura, entendemos que no apoyarse en su propia inteligencia, ¿qué quiere decir? ¿Que no hemos de pensar nada? No necesariamente, porque hace poco meditábamos en Romanos, cada uno piense de sí con cordura. O sea, hemos de ejercitar cierta cordura. Y la Escritura habla, y Proverbios habla de la virtud de la prudencia, de la sabiduría, pero lo que está hablando es, si lo explica, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, habla de
nuestra propia inteligencia, pero no estoy diciendo absolutamente que hemos de negar cualquier razonamiento, sino que nuestro razonamiento debe estar gobernado por la palabra. El sentido común debe emerger de lo que conocemos de Dios y de su palabra. Entonces es buena reflexión, buena meditación. La Escritura habla de pedir consejo a otros, pero sobre todo el consejo de Dios. En cuanto al pensamiento de uno individual, Proverbios 26:12 dice: ¿has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más puede esperarse de un necio que de él. Qué mal es ser uno arrogante en su propia opinión. Ay de los que son sabios ante sus propios ojos. Ay de los que son prudentes delante de sí mismos. Isaías 5:21. Incluso 1 Corintios 3:18 en el Nuevo Testamento dice Pablo: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio. Qué importante dejar que el Señor nos enseñe. Como dice Santiago, recibid la palabra ingerida, ¿cómo? Con mansedumbre. Con mansedumbre. La confianza en el Señor, según este pasaje, debe ser sin reservas. Reconócelo en todos tus caminos. O sea, no solamente en lo que pertenece a la Iglesia, no solamente en lo que pertenece a la fe, no solamente en cuanto a nuestro hombre interior, sino en todos nuestros caminos, en el matrimonio, en trabajo, con los hijos. Reconocerlo en nuestros caminos es poner la palabra del Señor en práctica, depender de ella y obrar de acuerdo a ella y confiar que el Señor nos sacará al otro lado del túnel. No solamente en decisiones trascendentales, sino también en las decisiones cotidianas. Y fijaos qué promesa, y con eso terminamos, porque esto será medicina para tu cuerpo o tus músculos, dice la versión 95, refrigerio para tus huesos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué os parece? ¿Qué os sugiere esta expresión? Confiar en el Señor, realmente vivir descansando en lo que Dios ha dicho, aunque a veces nuestro entorno no nos aconseje a ello. ¿Qué resultará? ¿Qué quiere decir esto? Que será medicina para nuestros cuerpos y refrigerio para nuestros huesos. Venga, ¿qué os sugiere? ¿Sí? Tiene una influencia aún en nuestros cuerpos. Yo puedo a veces, Rosa sabe, puedo ser a veces muy estresado. Qué malo es el estrés, ¿no? Decía, creo que Esther Martínez ha hablado a veces de lo malo que es el estrés, ¿no? Pues obedecer al Señor da cierta paz, porque tú has hecho lo que debías hacer y descansas en esa misericordia y verdad de Dios, que Él va a hacer su voluntad. Y a veces pueden haber vientos, se puede sacudir el barco, puede parecerte como que no has hecho lo correcto, pero hemos de descansar, porque eso será medicina para tu cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Bien. Sé que me había dejado otra. Simplemente el versículo 6 al final. Él hará derechas tus veredas. Qué importante. Me hace recordar del Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino?
con guardar tu palabra. La juventud es un tiempo convulso. A veces yo menciono a la juventud, bueno, no porque les tenga manía, ni mucho menos, todo lo contrario, porque quiero mucho a los jóvenes y intento ayudar. También hemos sido todos jóvenes, pero no es cierto. La Escritura habla de pecados de la juventud, habla de las necesidades del joven, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Las veces que nos hemos equivocado, ¿cómo el Señor puede limpiarlas? Guardando su palabra. Bueno, que el Señor nos ayude, hermanos, a realmente confiar en el Señor, confiar que su palabra es verdadera, merece la pena. Y aunque no veamos aquí el fruto, pero no importa, el Señor ha dicho, el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Así que, si aún en esta tierra no vemos el fruto que parece que podíamos esperar, es igual, es igual. ¿Conocéis la historia? No quiero quitar tiempo de la oración. ¿Conocéis esa historia de dos misioneros que vinieron de vuelta de África o de Hawái o de algún sitio de eso? No sé, no me acuerdo de dónde venían. Pero se ve que venían en un barco junto con unos deportistas o algo así, y entonces llegaron al puerto, y al llegar al puerto había una comitiva, una banda de música que iba a recibir a los deportistas por haber ido a unos ejercicios de atletismo y haber ganado unas medallas, y entonces cuando llegaron pues tiraban eso que hacían en los barcos, tirar rollo de papel de váter como serpentinas, y venga música, venga gritos, venga alegría, y entonces aquí bajan estos deportistas y toda la gente esperándolos, y ya cuando todo el mundo había bajado del barco, entonces baja la pareja que había pasado pues 30, 40 años en el campo misionero, y entonces le dice él a ella, dice, cariño, para nosotros no hay palmas, ni banda, ni serpentinas, ni nada. Y su mujer le dice, no, lo que pasa es que todavía no hemos llegado a casa. Cuando lleguemos a casa habrán. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, confiemos en el Señor de todo nuestro corazón y no nos apoyemos o no seamos sabios en nuestra propia opinión. Gracias.